Estas dos personas son las más importantes para que todos podamos usar hoy Netflix, Instagram o hacer compras por internet. Hoy veremos la historia, el cómo funciona y todo lo que debes saber sobre el protocolo DNS. Para entender un poco la historia, primero debemos saber qué es el protocolo DNS. Cuando escribes una dirección en Google, como por ejemplo www.youtube.com, lo que no ves es que detrás de youtube.com hay una IP. En vez de estar acordándote de que para llegar a la página de YouTube tienes que saber y escribir su IP, escribes youtube.com, y este es el problema que soluciona el DNS. El protocolo Domain Name System relaciona el youtube.com con su IP. Es como tener automáticamente la dirección de una persona con solo tener su nombre. Dicho esto, navegar por internet parece muy fácil, pero no siempre fue así. En el comienzo de internet, con la ARPANET, los ordenadores se conectaban a través del archivo host.txt. Este era un documento que guardaba las direcciones de los ordenadores en red, como si fueran las páginas amarillas. Este documento host.txt estaba gestionado por el SRI, Stanford Research Institute. Periódicamente, los usuarios de la ARPANET, precursora de Internet, descargaban este archivo en sus ordenadores con las direcciones actualizadas. Algo sostenible en ese momento, pero hablamos de la década de los 70, cuando los ordenadores se veían de esta manera y eran de acceso limitado. Solo algunos científicos, investigadores o militares tenían acceso a uno. Aunque no era accesible al gran público, la ARPANET fue creciendo durante esta década. Cada vez había más ordenadores y por consiguiente más direcciones en la red, con lo que el archivo host.txt cada vez se hacía más complicado de gestionar. Y por si fuera poco, en 1981 aparecen dos nuevas redes: BitNet, que iba destinada a mejorar la comunicación entre las universidades, y CSNet, que quería conectar universidades e instituciones que no tenían acceso a la ARPANET. En este punto de la historia nos encontramos con tres redes y más de 5.000 ordenadores conectados, además de con perspectiva de seguir creciendo todavía más. Así que el estar actualizando las direcciones a mano dejaba de ser sostenible. Es en este momento cuando aparecen nuestros protagonistas, Jon Postel y Paul Mokapetri. Este hombre de aquí es Jon Postel, apodado como el dios de internet, y no es un simple apodo que se le haya dado porque sí. Hizo contribuciones como el protocolo SMTP, con el que nuestros correos siguen funcionando a día de hoy. También estuvo administrando la autoridad de números asignados de Internet, la IANA, hasta el día de su muerte. Fue fundamental contribuyendo a las reglas y estándares que tenemos todavía a día de hoy, y también tuvo algún conflicto con la Casa Blanca. Sin duda para hacerle un vídeo aparte. Pero dentro del protocolo DNS, la persona más importante es Paul Mokapetri, informático estadounidense que mientras trabajaba en el Instituto de Ciencias de la Información desarrolló dicho protocolo. En 1983 vio la luz este protocolo, que se popularizó a finales de los 90. Pero volvamos un poco atrás. Tal y como ya habíamos visto, la problemática con los host.txt empezó a notarse a finales de los 70. Ya por esa década, Paul Mokapetri le rondaba la idea de agrupar, ordenar y clasificar las direcciones que existían. Una idea que se llevó a cabo entre 1982 y 83, no está muy clara la fecha. En esta década, Paul Mokapetri y Jon Postel coincidieron en la Universidad de Southern California, en el Instituto de Ciencias de la Información, el ICI. Mokapetri tuvo un rol clave a la hora de desarrollar el protocolo DNS, creando los RFC del mismo, mientras Jon Postel ya había trabajado editando otros estándares y fue clave a la hora de impulsar el Domain Name System. Los RFC son documentos que recogen los funcionamientos de un protocolo, estándares, buenas prácticas y otros aspectos relacionados con el funcionamiento de Internet. Aunque no todos estos RFC llegan a ser estándares. Es como si yo me invento un protocolo que intenta sustituir al DNS, pero en verdad el que se acaba usando para todo es el DNS. Como estándar se queda el DNS y el mío queda como un documento para ver cómo funciona el protocolo. Por eso es muy importante a la hora de definir un protocolo la implementación y la adopción de este. Es en lo que enfocó su trabajo Mokapetri y que más tarde editó e impulsó Jon Postel. Ahora que ya sabemos la historia, veamos cómo funciona de forma profunda el DNS. Cuando vas al navegador y escribes el nombre de dominio, por ejemplo, zara.com, el DNS se encarga de buscar la IP que está relacionada con zara.com y entonces te lleva a la página. Pero esta es la forma sencilla de explicarlo, así que profundicemos más. El DNS funciona con jerarquía, una jerarquía llamada de árbol invertido. Empieza por la raíz, digamos que desde la nada, y va subiendo de nivel.
La jerarquía la encontramos cuando escribimos el nombre de dominio, por ejemplo, www.alfa.com. Este va a ser el dominio que voy a usar para los ejemplos. Cada nivel está dividido por un punto, es decir, .com es un nivel. El alfa es otro nivel, pero el www no es un nivel. Este sería un protocolo de búsqueda en internet que no tiene influencia en el caso. Pero si por ejemplo escribes tienda.alfa.com, sí habría otro nivel. El 3W se escribe automáticamente por el navegador. Con lo cual, si lo descartamos, ahora tenemos 3 niveles. Como de normal contaríamos 1, 2 y 3. Pero recuerda que es de árbol invertido, con lo cual contamos 1, 2 y 3. Se va de derecha a izquierda empezando por el más bajo. En este caso, el .com, o lo que es lo mismo, TLD, Top Level Domain, dominio de nivel superior. Todo empieza con el .com, .es o .net. Son diferentes. De hecho, podrías encontrar una página que se llame alfa.com y otra que se llame alfa.es. Pero el contenido de cada una no tiene por qué ser el mismo. Es como tener un nombre y un apellido. Yo tengo estos dos iPhone, son iguales y podría llamarles iPhone 15 y iPhone 16. Son lo mismo, pero le cambio el apellido. Ahora, también podría llamarlos así y que el 16 sea diferente. De base, los dos se llaman iPhone, pero cambia el número. Lo mismo con la web, alfa.com y alfa.es. Cuando ya tenemos nuestros dominios, la pregunta queda ¿en cuántos subdominios puedo crear? Recordemos que la estructura es jerárquica, con lo que tenemos dominios padre y dominios hijos. El dominio principal sería alfa.com con los niveles 1 y 2. Entonces creo un subdominio, tienda.alfa.com. Tienda es hijo de alfa y sería nivel 3. Pero ahora creo camisas.tienda.alfa.com. Camisas es hijo de tienda, que es a su vez hijo de alfa.com. Así sería la cadena de subordinación y podríamos llegar hasta 127 niveles. Puedes tener miles de subdominios, pero solo 127 niveles. De hecho, podría tener uno que se llame tienda.alfa.com y luego otro que se llame blog.alfa.com. Son diferentes subdominios, pero en el mismo nivel. Una vez ya entendemos esto, que hay dominios, hay subdominios, tenemos niveles en los subdominios, y que por tener .com o .es, esa extensión, no tiene por qué tener el mismo contenido la página. Sí que es verdad que lo de .es sería de zona geográfica, porque es .es, .españa, y .uk sería de zona geográfica también, de United Kingdom. Podríamos tener nuestra página en .uk y en .es, con el mismo nombre, pero solo cambiando la extensión y teniendo lo mismo dentro, la misma página. Ahora, si nos ocupa nuestro dominio .uk, ahora podría estar alfa.uk, que sería de zona geográfica de United Kingdom, Reino Unido, con lo que alfa.uk y alfa.es no tendrían el mismo contenido. ¿Por qué? Porque alguien nos ha ocupado el .uk, pero el nombre es el mismo, es alfa, solo cambia la extensión. Así que ahora, ya entendiendo esto, pasemos a la comunicación del DNS. ¿Qué es lo que verdaderamente pasa desde que yo pongo el dominio que quiero visitar hasta que lo encuentra y me lo muestra? Este es mi ordenador, al que yo le pongo la dirección web a la que quiero ir. Mi ordenador nunca ha visitado este dominio, con lo que no sabe dónde está. Entonces mi ordenador pasa la petición al DNS recursivo, el que nos proporciona nuestra compañía de internet. Esto que cuando ponemos el wifi nos aparece DNS y una IP debajo. Ese es el DNS recursivo. La petición llega al DNS recursivo y este revisa su caché para ver si tiene la página web. No la encuentra, así que le pregunta al siguiente, que sería el root DNS. El root DNS no guarda ninguna web ni nada. Solo sabe los TLD a los que tiene que redirigir un dominio. Así que la búsqueda pasa al siguiente nivel, al root DNS. El root DNS no guarda ninguna web ni nada por el estilo. Solo sabe los TLD a los que tiene que redirigir un dominio. Recordemos que los TLD son los de .com, .es, .net. En este caso estoy buscando alfa.com. El root DNS ve que es un .com. Entonces redirige mi petición al TLD de .com. Una vez llega la petición al TLD, la lee y busca el dominio. El TLD sí guarda la información, pero no sabe la IP específica de la web. El servidor TLD tiene un dominio y la IP relacionada, que sería la del servidor autoritativo.
Entonces el TLD le pregunta al servidor autoritativo por la IP de esta web y el servidor autoritativo ya responde con la IP de la web. Ahora nuestro PC tiene la dirección. Todo esto es el proceso que hacen los ordenadores para resolver una consulta. Ocurre todo en milésimas de segundo y esto lo hacen cada vez que buscan una página. Bueno, casi. Una vez nuestro PC tiene la IP, la guarda en su caché. Mientras que el ordenador esté encendido, tendremos la dirección guardada. Así, desde el primer paso, ya el ordenador busca dentro de su caché la IP de la web, ahorrándonos todo el trayecto. Entonces, ¿todo el proceso lo vuelve a hacer cuando enciendes otra vez el ordenador? Depende. Si se apaga el ordenador, se borra la caché. Pero todavía tenemos al servidor recursivo. Este lo guarda en su caché, pero como podemos imaginar, el DNS recursivo nunca se apaga, siempre está activo dando servicio a los usuarios. Entonces, luego de haberlo buscado la primera vez, ¿el DNS recursivo guarda la IP para siempre? Y la respuesta es que no, todo depende del TTL, Time to Life, de la página web. El servidor autoritativo le indica al recursivo el tiempo de vida que debe tener la web hasta pedirle una nueva copia. Es decir, oye, esta web tiene un TTL de 2 horas. Cuando se acaben esas 2 horas, borras de tu caché la página y me tienes que volver a hacer otra petición para darte una nueva copia. Podrías pensar que cuanto más alto es el TTL es mejor. Así, cuando un usuario intenta entrar a la web, solo tiene que acceder hasta el DNS recursivo y entonces accede más rápido, mejorando su experiencia. Y sí, pero no. Imagina que pones un TTL de 70 horas y vas a subir una actualización a tu web y hay 40.000 usuarios accediendo a la web una hora antes de que la actualice. Pues esos usuarios tardarán 69 horas hasta que vuelvan a acceder y tengan una copia actualizada. Con lo que no nos interesa tenerlo muy alto, pero tampoco muy bajo. Imagina que le pones un TTL de 1 minuto, entonces tendrás 40.000 usuarios cada minuto intentando acceder a la página. Esto saturaría el servidor, haciendo que vaya más lento y que la experiencia de usuario empeore porque no carga la página. Así perderíamos tráfico también de la red, con lo que hay que jugar entre medias de lo que más nos interese. Hombre, por ejemplo, si actualizas tu página web cada 7 meses, por ejemplo, ¿podrías poner un TTL alto? Sí, podría ser interesante que la experiencia de usuario pues sea más rápida. Solo cuando lo vayas a actualizar, le cambias el TTL unos 3-4 días antes, que serían las 70 horas, y lo pones a 15 minutos. Así cuando ya la actualices, a esos 15 minutos las nuevas peticiones, renueva la página web, ya la tienen actualizada y ya puedes volver a poner el TTL alto. Pero si por ejemplo salen actualizaciones cada 2x3, pues a lo mejor nos interesa tener un TTL más bajo. También te digo, de 1 minuto tampoco lo pondría, porque eso sería petición tras petición, tras petición, tras petición, tras petición, y eso podría saturar el servidor. Aunque todo es estudiar el caso. Claro, ahora se me acaba la caché del ordenador y la del DNS recursivo. Entonces, para llegar a la web tengo que repetir todo el proceso. Y sí, llegados hasta este punto, tienes que volver a repetir todo el proceso. Aunque la pregunta que surge ahora es, dependiendo de mi zona geográfica, ¿puede aumentar la latencia? Es decir, el tiempo de respuesta. La respuesta es que sí y no. Está claro que si estando en Madrid el servidor al que quieres acceder está en Turkmenistán, será más lenta la respuesta que si el servidor está en Alcorcón. Pero lo más normal es que no se note tanto. Volviendo a lo de antes, ya se me ha acabado la caché del PC y la del DNS recursivo. Entonces paso al root DNS. En el mundo solo hay 13 root DNS diferentes, pero tienen miles de copias. Si estás en Madrid, accederás al root DNS que tienes más cerca. Si tienes uno en Madrid, no tienes que ir hasta los Estados Unidos. Lo mismo con los TLDs. TLDs hay miles, como .com, .es, .uk, .net, .io, pero tienen copias por todo el mundo, para que tú accedas a la más cercana. Para que nos entendamos, los servidores autoritativos vienen a ser los de Hostinger, Amazon AWS, Rayola. Todas estas compañías que te ofrecen alojamiento web son las que tienen el servidor autoritativo. Por eso es importante mirar si tienen copias por todo el mundo, sobre todo en zonas estratégicas para nuestra web. Es importante que el servicio de hosting que tengamos cuente con esas características, que nuestra web pueda estar copiada en los servidores de Estados Unidos, de Europa, Asia, etc.
Y como es muy importante, os vengo a enseñar el patrocinador de... Nah, es broma. Entonces ya sabemos la profundidad de muchísimas cosas del DNS y los servidores. De hecho, el DNS también se puede utilizar para los dominios internos de la empresa, como por ejemplo rrhh.alfa.net o informática.alfa.net, etc. También podemos gestionar nuestros servidores de correo y, muy importante, securizarlos. Hasta podríamos crearnos nuestro propio DNS autoritativo. Iré subiendo vídeos al canal sobre la administración de sistemas empresariales. Y muy importante, ciberseguridad, Blue Team. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo que me ayuda un montón. Y suscríbete para seguir viendo cosas de seguridad, Blue Team. Y también redes empresariales, cómo funcionan, cómo segurizarlas y todo tipo de sistemas. Hasta entonces, mantente seguro y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.